Bienvenidos, estamos de vuelta con la segunda parte del iceberg de conspiraciones mexicanas. Si te perdiste la primera mitad de este nivel, no te preocupes, puedes verla justo aquí después de que termines con este video. No es necesario que veas ese video primero, simplemente son demasiadas entradas y creo que es mejor dividirlas en varios videos. Como siempre dejo la imagen original en la descripción para que la cheques si quieres. Sé que el video pasado se tocaron varios temas que pueden ser un poco sensibles y trágicos, realmente trágicos, pero recuerden que todo esto es por diversión, entonces no hay que tomárselo tan en serio. Dicho esto, el día de hoy tenemos sectas, organizaciones secretas, aliens y criaturas místicas. Así que no te despegues e iniciemos a descubrir los secretos del iceberg. NXIVM. Y empezamos con todo, con lo pesado, y es de NXIVM, que no estoy muy seguro de cómo explicarlo porque es todo un rollo que merece un video por sí solo que podría durar horas. NXIVM ahora lo conocemos como una secta sexual cuyo líder, vaya que abusó de muchas personas, en especial mujeres, pero antes de eso entremos en contexto. Se conocía a NXIVM durante mucho tiempo como una compañía de esquema piramidal. Ya sabes, de esos esquemas de hacerse rico fácil, pero los únicos que se hacen ricos son los que están hasta arriba. Tú tienes que encontrar a dos personas y ellos mismos tienen que encontrar a otras dos personas que van a estar contratando, pero ellos tienen que dar dinero para las partes de arriba y entonces solo tienes que esperar a que te caigan migajas de todo el dinero que se están robando y todo eso. No caigan en eso, sé que son más inteligentes. NXIVM es un poco diferente a las otras redes de múltiples nivel, pues realmente nunca vendió nada como un producto. Lo que vendían eran seminarios de autosuperación. Solo un paréntesis, cada vez que vean esas pláticas o libros que dicen que este es el secreto para ganar mucho dinero y solo tienes que hacer lo mismo que yo, pero el secreto es exactamente eso. Tú solo tienes que decirle a alguien que sabes cómo hacer mucho dinero, pero para poder decírselo, él te tiene que pagar. Y ese es el secreto. Entonces nunca crean en nada de esas cosas. Pero regresando a lo importante, Kate Raniere es el fundador de esta secta, quien ya tenía un historial de crear este tipo de negocios, tenía una fama de manipulador e incluso había mantenido relaciones con una menor. Y su justificación fue que lo que pasaba es que el alma de la menor era mucho más antigua que él, por lo tanto no había ningún problema porque lo importante es en el interior y es tu alma espiritual y bla 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 bla. Así como esas lolis que en realidad son dragones de miles de años, pero veme a hacer el favor. Él fundó NXIVM en el año del 2003, con sede en Albany, Nueva York. Una vez que las personas tomaban estos cursos, eran obligados a tomar clases adicionales a mayor precio y se les incitaba a reclutar a otras personas para que pudieran ascender en la estructura piramidal del NXIVM, con el objetivo de poder obtener privilegios. En la cima de esta pirámide estaba su fundador, Kate, y por debajo tenía a sus esclavas mujeres sexuales. Y sí, usaba la palabra esclava, siendo forzadas a realizar tareas domésticas y otras servían de reclutadoras, como fue el caso de la actriz Allison Mack, que seguramente recuerdas en programas como Smallville, que convencían a otras mujeres para unirse al grupo y justificar todas sus actividades diciendo que todo estaría bien y esto es muy normal en las actividades, haciendo que entraran en confianza. Lo peor del caso es que estas mujeres eran marcadas, como si fueran animales, con fierro caliente. Se les dijo que era un símbolo en latín, pero en realidad era un acomodo de las iniciales del fundador, KR. Las aspirantes debían entregar información personal, fotografías y videos antes de participar en cualquiera de las prácticas. Ese material sería usado en tu contra para chantaje si acaso intentabas abandonar todo el culto. Fue en el 2019 que se llevaron a cabo todas las investigaciones y arrestos del culto. Y esa es la historia a grandes rasgos. Ahora, en su relación con México, uno de sus centros operativos que él había abierto estaban aquí exactamente en México, y todo el revuelo del 2019 reveló un brazo del NXIVM que estaba operando aquí en México, establecido desde el 2002 o por el 2003, bajo el nombre de Programas de Éxito Ejecutivo, quien fue cofundada por el hijo de Carlos Salinas de Gortari. Los programas ofrecían 3 niveles de talleres de 5 días de duración cada uno, sobre liderazgo, desarrollo humano y crecimiento personal, cada una de esas mamadas. Además del hecho de que esta secta operaba aquí, salió a flote que había un chingo de involucrados, en su mayoría de la esfera política. Desde los hijos de expresidentes hasta empresarios, te das cuenta que tenía una presencia significante. El más reciente a salir a la luz fue el caso de Mario Delgado, el ahora presidente de Morena, que confesó que había asistido a estos seminarios. Y no se preocupen, no es el último culto que vamos a mencionar que estuvo aquí en México. Pero también quiero hacer un comentario que desde el exterior siempre vemos como demasiado extremos esos casos y pensamos, ¿cómo es que la gente se pudo haber quedado allí y no ver lo mal que estaba? Eso nunca podría suceder a mí, yo soy más inteligente, me doy cuenta de eso.
Pero la verdad es que ese tipo de cosas son progresivas. Solo se necesita un líder carismático y el suficiente tiempo para retenerte, para que creas que todo lo que pasa es normal. Por ejemplo, si yo llego un día y te trato de convencer de que el cielo es morado, pues me vas a tachar de un loco y de un pendejo. Pero ¿qué pasa si yo todos los días te menciono, oye, ¿no notas que el cielo está un poco más azul hoy? Y quizás me digas que crees que sí. ¿Y qué pasa si también todos los días te estoy platicando contigo, creando una imagen de confianza, mientras destapo también tus inseguridades? Todos los días el cielo se hace más azul hasta que tú crees firmemente que el cielo es morado. Este tipo de cosas nunca se da cuenta hasta que es muy tarde. No solo en sectas, sino simplemente analicen todo el tipo de relaciones y actividades en los que se ven involucrados. Sinarquismo. El sinarquismo mexicano. No me gusta hacer este tipo de frases resumidas, pues lo siento demasiadas reduccionistas, pero si tenemos que explicar esto en solo unas 2 palabras, yo diría que son nazis mexicanos. Pues fue lo más cercano a un partido nazi que tuvimos aquí. Hay que poner en todo un contexto. Cuando digo eso es porque el sinarquismo fue un movimiento político de extrema derecha, nacionalista y fascista, que ese es el último punto en donde hago la comparación con el partido nazi. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, el fascismo era una ideología en ascenso, que sucedió en España, Italia, Japón y obvio Alemania. Si no pusiste atención en tu clase de historia, recuerda que el fascismo es una forma de gobierno totalitaria de un régimen. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de los valores como la patria o la raza para mantener permanentemente movilizadas a las masas, lo que llevó con frecuencia a la opresión de minorías y de la oposición política. Además de un fuerte militarismo, la Unión Nacional Sinarquista, la UNS, fue fundada en mayo de 1937, en León, Guanajuato, por un grupo de jóvenes activistas nacionalistas y católicos, quienes estuvieron inspirados también en los movimientos que estaban sucediendo en Europa, cuyo fin, al igual que los demás movimientos nacionalistas de la primera mitad del siglo XX, era defender a México de la amenaza comunista y de la democracia liberal, la asquerosa democracia liberal, a la cual consideraban decadente. En 1946 crearon el Partido de Fuerza Popular, el cual fue declarado ilegal por el gobierno mexicano, por lo cual el sinarquismo cambia entonces de estrategia y se enfoca en construir uniones de colonos, agrupaciones sindicales, organizaciones campesinas, de indígenas y juveniles. Si bien es cierto que el sinarquismo era fascista en sus márgenes, internamente seguían un ideario nacionalista, populista y católico. Se veían como los nuevos cruzados en una lucha contra los males que aquejaban el mundo, pero principalmente a México. En primer lugar, el comunismo, sin dejar de lado la amenaza colonialista estadounidense, el liberalismo y cualquier manifestación ajena a lo que ellos consideraban como el mexicano. Entre 1937 y 1939, el movimiento se expandió en los estados del Bajío de México, mediante el reclutamiento, la expresión de demandas, la organización, protestas y la prensa, contra el orden revolucionario que implantaba el cardenismo, pero mucho más en contra de la aplicación de la reforma agraria, las medidas obreras, el anticlericalismo gubernamental y la implantación de la educación socialista. A lo largo de su historia, los sinarquistas impulsaron varios partidos políticos y hasta la fecha han tratado de mantenerse activos, apoyados por algunos empresarios de ultraderecha, y a lo largo de su historia, la Unión Nacional Sinarquista estuvo a un lado de los grupos como Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia en la lucha conservadora contra el Estado laico y las libertades sexuales. En mayo del 2009, durante la celebración de los 72 años de la Unión Nacional Sinarquista, su líder afirmó que revivirían al Partido Demócrata Mexicano. Al mismo tiempo, en congruencia con las raíces de este movimiento, se opuso radicalmente a los derechos aprobados en el Distrito Federal, como el aborto, el divorcio y el matrimonio homosexual. La Biblia de Tijuana era porno. Porno. Por supuesto que tenía que ser porno. La Biblia de Tijuana, conocido como Tijuana Bibles, en inglés era una serie de cómics para adultos producida en Estados Unidos desde los años 20 hasta los años 60, y aunque no se tiene mucha información, se estipula que el nombre proviene del hecho de que era muy popular en la frontera mexicana, o incluso como una ofensa hacia los mexicanos por su lujuria y sus vicios. Estos cómics gozaron de gran popularidad, especialmente en la Gran Depresión, y en sus páginas puedes encontrar con personajes de la cultura popular como Popeye, el Pato Donald, Superman, Flash, etc. Realizando pues, ya saben, cositas. Básicamente regla 34 antes del internet. El Grupo Atlacomulco es una agrupación de políticos mexicanos, miembros del PRI, que tendrían su campo de acción en el Estado de México. Se ha hecho mención que su principal líder fue el mentor Carlos Hank González, pero ninguno de los supuestos miembros de este grupo ha aceptado su existencia, sacándolo todo el tiempo muy directamente.
Lo mamón de este grupo es que se formó a base de una profecía. El origen mítico del grupo de Atlacomulco se remonta a los años 40, cuando Isidro Fabela lo fundó durante su gubernatura, aunque otros sospechan que fue creado en 1915 al calor de los años de la Revolución Mexicana por Maximino Montiel de Olmos, alcalde de Atlacomulco, para después haberlo heredado el control a la agrupación a Isidro Fabela. Según la leyenda política, la vidente Francisca Castro Montiel reunió a los personajes más notables de Atlacomulco para compartirles la profecía de que 6 gobernadores del Estado de México iban a surgir de estas gloriosas tierras, y uno de ellos iba a convertirse en presidente. Después del mandato de Isidro Fabela, le siguió su sobrino Alfredo del Mazo Vales, ancestro del expresidente Enrique Peña Nieto, con quien supuestamente se cumplió la profecía de la vidente. Además de la herencia política, varios de los miembros son parientes. Es bien sabido que Arturo Montiel es el tío de Enrique Peña Nieto, quien a su vez es primo de Alfredo del Mazo Maza. El poder del grupo Atlacomulco fue tal que hasta la fecha el Estado de México es gobernado meramente por el PRI y es considerado como su máximo bastión en todo el país. Cofradía de la Mano Caída. Ok, esta les va a encantar. La Cofradía de la Mano Caída es como se le conoce a un grupo de políticos de la antigua esfera del PRI. Primero fueron discutidos en el libro de Escándalos de Rafael Loret de Mola. Documentó su tesis sobre la existencia de una mafia política y son los mismos que podrías llamar la mafia del poder. Pero en esta versión se destaca su principal instrumento para poder acceder al poder público debido a sus inclinaciones homosexuales. Prácticamente tomen la entrada anterior o piensen en todas esas historias que han escuchado acerca de la mafia del poder, pero con un toque en extremo homosexual. De acuerdo con esto, la cofradía se instaló en Los Pinos a partir del mandato de Miguel de la Madrid. De Madrid llevó al palacio a Manuel Bartlett, quien ya hemos mencionado antes y que también formaría parte de aquella mafia, tal como el entonces secretario particular de la presidencia, Emilio Gamboa Patrón, hoy coordinador de los diputados priistas. En ese mismo sexenio, Carlos Salinas de Gortari ocupó la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto para después llegar a la presidencia, no sin antes haber pasado por los festivales de la cofradía. A Salinas le acompañaban Córdoba Montoya, que a su vez llevaba a Ernesto Zedillo, y así como demás personajes. Creo que agarran la idea de que la mafia del poder del PRI se fue construyendo con una red de favores homoeróticos. Que honestamente, si te imaginas el hecho de que tu puesto político está decidido en base de horchatadas y a quién le sale la mejor cromada de rifle, no puedes evitar de morirte de risa como yo, o traumarte por imaginarte a Salinas con sus allegados en ese tipo de escenarios. Sea como sea, esto es México. El documental Kilómetro 31 es una película mexicana que está basada en los extraños y terroríficos sucesos que han pasado en el Kilómetro 31 de la autopista México-Toluca, donde han existido incontables muertes y accidentes debido a sus curvas peligrosas, neblina, entre otros factores. Pero la leyenda afirma que todas esas tragedias son debidas a que en el Kilómetro 31 está embrujado por espíritus que tuvieron la desdicha de morir asesinados en ese tramo de la carretera. Se habla de constructores que fueron trágicamente asesinados, encarcelando sus espíritus en esa parte, así como también se habla de unos monjes que habitaban en el cercano exconvento del Desierto de los Leones, donde seguramente algunos fallecieron, pero también se cuenta una historia de un niño que murió ahogado por su madre, y de allí sale la trama principal de la película, donde la protagonista golpea a este niño y al bajarse de su coche para poder ayudar a la víctima es golpeada por otro coche, quedando en un coma profundo tras la intervención médica. Su hermana gemela, Catalina, siente el dolor de Agatha telepáticamente y oye susurros pidiendo ayuda. Junto con su novio Nuñoz y el novio de Agatha, vuelven a la altura del Kilómetro 31 de aquella carretera y se enteran de todos los terribles sucesos que han sucedido en ese lugar. Si eres fan del terror, échale un ojo y me platicas qué tal. Espiritismo maderista. Ya hablé antes en el primer video de la relación del ocultismo en la política mexicana, y confíen en que no es la última vez en la que voy a mencionar algo así. Pues Francisco I. Madero, el expresidente mexicano que ayudó a iniciar la Revolución Mexicana, poniéndose al tiro tú por tú con Porfirio Díaz, era bastante supersticioso y le interesaba el espiritismo. Esta es una doctrina en la cual establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Y varios diarios capitalinos calificaban a Madero como un loco que se comunicaba con los muertos. Madero había sido marcado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció las obras de Allan Kardec, padre de esta doctrina.
Existen 4 fuentes que registran los datos espiritistas de Madero. Los primeros son las cartas de Madero que él escribió a su puño y letra, que son la evidencia más directa. El segundo está el libro de los medium, también escrito por él e inacabado. La tercera son las actas de congresos espiritistas que él encabezaba. Y el cuarto son los comentarios hechos por Madero en la obra hindú de Bhagavad Gita, que es un texto sagrado hinduista. Madero decía frases como «los espíritus que me dictan hablan con propiedad y estilo que yo no tengo». Como autor, Madero se cuestionaba a sí mismo las ideas que originaron el movimiento social y no las reconoce como propias, sino se las atribuye como a la presencia de los otros. Durante su corto periodo de presidente, siempre organizó pláticas donde se hablaban de filosofía y política entre los espíritus y las élites. Honestamente, ahora entiendo un poco más por qué la prensa de ese entonces le tiraba tanta carreta. La Feria de Chapultepec. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen o recuerdan el parque de la Feria de Chapultepec. De hecho, yo no sabía, o no me acordaba más bien, que había cerrado las instalaciones permanentemente. Eso explica por qué ya no veía nada de comerciales. Bueno, historia larga corta. La Feria de Chapultepec fue un parque de atracciones inaugurada en el 24 de octubre de 1964 como uno de los primeros parques de atracciones en México, bajo el nombre de Juegos Mecánicos de Chapultepec por el presidente Adolfo López Mateos, hasta el 13 de octubre del 2019, cuando anunció en su sitio web oficial la revocación del permiso que permitía operar al parque. Esto como consecuencia del accidente ocurrido el 28 de septiembre del 2019 que provocó la trágica muerte de 2 personas y otras 2 más resultaron gravemente heridas por el descarrilamiento de uno de los vagones del juego mecánico La Quimera, del cual también hizo que saliera a la luz otro accidente que derivó en el fallecimiento de uno de los trabajadores y un menor de edad el 29 de diciembre del 2018, que se había mantenido en voz baja y su carpeta de investigación no había sido abierta hasta 8 meses después. Y es de allí donde entra nuestro primer punto en esta entrada, que en la Feria de Chapultepec se llevaban múltiples y demasiadas irregularidades, que a lo largo de su historia causó numerosos accidentes, pero muy poco se hacían para arreglar estas cosas. Este tipo de irregularidades se debía por una corrupción de las autoridades, que vaya, qué sorpresa. ¿Corrupción? ¿Aquí, en México? Oye, no lo sé. Obviamente no sabemos mucho. Pudo haber sido desde lavado de dinero, evitar impuestos o echárselo todo a saco personal. También este tipo de lugares se ha dado mucho para las leyendas de fantasmas, y muchos decían que sucedían apariciones en las instalaciones al momento de cerrar. La trilogía Alien. Las siguientes 3 entradas tienen que ver con objetos voladores no identificados y encuentros del tercer tipo, por lo cual las acomodé todas juntas en una trilogía para hablar de ellas. Y con ello me permite pegar este nuevo cartel al fondo. Espero no taparlo demasiado, pero los expedientes secretos X. 10 de 10. El incidente de Coyame. Fue un incidente en el cual un objeto volador se estrelló en la localidad de Coyame, en Chihuahua. Este incidente también es reconocido como el Roswell mexicano, pues supuestamente el 24 de agosto de 1974, un radar de la Defensa Aérea de Estados Unidos detectó un extraño objeto con velocidad aparente de unos 4.000 km por hora en el Golfo de México con dirección hacia los estados de Texas y Chihuahua. Al mismo tiempo, una pequeña avioneta estaba despegando del Paso, Texas, a México, que se dirigía al DF en México. El radar norteamericano detecta al ovni y a la avioneta hasta que la señal de los 2 cuerpos desaparece en un mismo punto. El gobierno de México envió un equipo para la recuperación de la avioneta, mientras que los norteamericanos iniciaron sus actividades de escucha. En la base aérea del radar se prepararon 4 helicópteros y un equipo de recuperación de 15 hombres que se dirigieron a Coyame. Sin autorización del gobierno mexicano, entraron a México de forma furtiva. Cuando el equipo de recuperación estadounidense llegó al lugar, observó un extraño objeto metálico de forma discoidal, o sea, un platillo volador. El equipo de recuperación norteamericano, previa inspección del lugar, del impacto y de los restos de los militares, montaron el disco metálico suspendido en 4 tirantes con ganchos y lo trasladaron por medio de un helicóptero para después supuestamente destruir todos los restos. El Estado americano entonces tuvo que empezar una misión de encubrimiento, pues múltiples testigos de la localidad empezaron a difundir estas historias de los sucesos, así como se formó el atractivo de la localidad de Coyame como el Roswell propio de México.
México. Hasta la fecha, ambos gobiernos han negado que estos eventos hayan pasado en absoluto, y dicen que solo han sido ocurrencias que los locales dicen. Pero en realidad es un caso muy interesante y creo que valdría la pena explicarlo en su propio video. Entonces suscríbete para que no te lo pierdas. Los monitos de Mioeki. La localidad de Perro Mioeki es una ciudad en el estado de Chihuahua a orillas del río de San Perro y es sede de esta leyenda, en la cual el 27 de octubre de 1987, 4 niños estaban jugando en un patio de una casa ubicada en la calle de Francisco y Madero en Barrio Nuevo. Según sus testimonios, ese día de repente descendió una luz azul rojiza y aparecieron 5 pequeños seres. La luz indujo un estado de entumecimiento y aturdimiento en los chicos. Los niños intentaron correr y uno de ellos incluso se desmayó. Los seres en ese entonces le dijeron que no tuvieran miedo y los chicos dejaron de correr. Ese fue su primer contacto con estos seres, que parecían como pequeños monos, de ahí su nombre de monitos. Y a pesar de que los padres y demás adultos solo lo habían clasificado como una imaginación súper activa de los niños, fue durante las siguientes semanas que más personas, ya no solo los niños, dijeron haber observado a estos seres. Su descripción es de una altura similar a los niños, como de unos 1,30, 1,40, quizás más bajos, pero con brazos y piernas muy alargados y de cuerpos muy flacos. Sus cabezas eran grandes, de grandes ojos rojizos, narices pequeñas y ranuras en lugar de bocas. No tenían orejas y algunos de ellos tenían parches de cabello rubio muy corto en la cabeza, pero por los demás eran lisos y sin pelo y de un color gris pálido. Los supuestos extraterrestres nunca les dijeron de dónde procedían ni qué es lo que buscaban en el contacto con los humanos, pero los niños decían que querían aprender de la Tierra y de sus seres. Aunque otras personas habían visto las luces y escuchado todas las conmociones, los contactos en los cuales los seres hablaban estuvieron limitados solo con los niños. Esta historia no terminó con la última supuesta visita de estos extraños seres a finales de noviembre de ese año, pues persistieron rumores de que la NASA se había interesado en estos encuentros y envió gente a Mioeki en secreto para investigar la situación, meses después de los avistamientos. Los niños ahora ya son adultos, obviamente, a excepción de uno, quien murió en el 2007 y que su cuerpo apareció cubierto de lo que parecía ser cortes quirúrgicos, con rastros de una extraña sustancia en su sangre, lo cual volvió a despertar interés en su caso, aunque los demás niños se han mantenido en el silencio después de la muerte de su amigo. Y cada año, desde el 2010, en la localidad se lleva a cabo un concurso de esculturas de estos monitos para conmemorar los sucesos. El caso Chicle. Supuestamente una civilización alienígena fue sepultada por la erupción del volcán Chicle hace 1600 años y que en la cantera están las pruebas. La cantera se encuentra en la frontera de Ciudad Universitaria con el barrio de Santo Domingo. La cantera es un gran agujero en el cual se estuvieron extrayendo materiales durante la década de los 70 y de los 80. Al parecer, en la década de los 50 se había encontrado una especie de objeto luminoso dentro del territorio. Este objeto luminoso emitía algo parecido a un rayo de luz, que supuestamente también provocó la muerte de un hombre. Actualmente, en el territorio donde fue encontrado el objeto luminoso, se encuentra resguardado por la UNAM bajo la vigilancia de la FBI. El CISEN es, o más bien debería decir era, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que era nuestro equivalente a la CIA mexicana. Y digo era porque se reformó en el 2018 con el cambio de administración de la 4T y querer hacer todo de la manera que AMLO quiera, nombrándolo ahora como el SNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Pero a pesar de su cambio de imagen y una que otra cosa, se sigue manteniendo en sus facultades iguales. Su objetivo era generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permitiera preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. El papel del CISEN consistió en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar al territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana. El CISEN se creó el 13 de febrero de 1989 en sustitución de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que a su vez sucedió a la Dirección Federal de Seguridad, que fue fundada por la administración de Lázaro Cárdenas. Entonces, pues sí, siempre se remodelan después de un rato, aunque sirvan para lo mismo. Y se preguntarán para qué sirven. Si somos realmente honestos, no sirven de mucho. Quiero decir, sin duda toda nación necesita un órgano civil para detectar amenazas, pero algunos consideran que solo hace espionaje político, y como todo en México no se salva de la corrupción y mediocridad, en su fundamento muchos critican
que qué es lo que hace para prevenir casos como Ayotzinapa o el escape del Chapo, o qué hace para evitar la inflación del peso y, por ejemplo, qué hace para ayudar al control de la pandemia. Entonces yo le doy un 2 de 5. El Yunque. La Organización Nacional del Yunque, o simplemente el Yunque, es el nombre de una organización ultracatólica de origen mexicano que declara como su propósito defender la religión católica y luchar contra las fuerzas del terrible Satanás. Tiene como fin instaurar el reino de Dios en la tierra, mediante la filtración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político. Fue fundado en 1953 en la ciudad de Puebla por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid, para defender a la religión católica de sus adversarios, que era el comunismo, el pueblo judío y la masonería. Se fundó con una visión pesimista, donde se pensaba que había una conspiración mundial en contra del cristianismo, que pensaba que los comunistas y capitalistas y todos sus pares adversos estaban dominados por un mismo grupo de judíos y masones. Lo interesante es que principalmente estuvo fundado por jóvenes universitarios de valores católicos, quienes sentían un rechazo y segregación con el discurso modernización de la ciencia, que veía a la religión como un retroceso y estancamiento en el proceso. Al igual que los conflictos de la Guerra Fría, ayudó a reforzar estas creencias que el catolicismo estaba en crisis. Estrictamente no era una organización secreta, pero sí era una organización secreta, por lo menos por casi 50 años. Los políticos la conocían, los obispos y figuras de la Iglesia Católica también la conocían y apoyaban a la causa, que siempre intentaron de manera muy discreta influenciar a la política mexicana. La primera vez que se hizo pública la existencia del Yunque fue en agosto del año del 2000, apenas unos meses después de las elecciones presidenciales que marcaron el fin del régimen del partido oficial, que era el PRI. En medio de ese ambiente, una nota periodística dio a conocer que dentro del partido ganador, el PAN, había una corriente encabezada por una organización católica secreta, tradicionalmente conservadora y recientemente gobernada por Vicente Fox. Y es que el PAN es el partido favorito por los integrantes del Yunque, donde pueden poner a sus integrantes e influenciar las políticas de un carácter conservador. Tiene presencia de manera internacional, pero parece estar presente principalmente aquí y en España, donde se tienen las mismas controversias que con todos los movimientos de ultraderecha, que apoyan campañas que niegan la diversidad sexual, los derechos de la gente transgénero y en contra del aborto. Ten por seguro que todos los movimientos, como el Frente Nacional de la Familia, tiene por lo menos relaciones con la organización del Yunque. YouTubers manejados por TV Azteca. Esta es una de esas entradas que estaban solo por meme, pero yo las acomodé y las arreglé porque pienso que tienen algo de verdad. Quiten que sea solo de TV Azteca, puede ser de otras compañías de telecomunicaciones como Televisa o lo que sea. Como por ejemplo, si tienen Megacable de HBO o lo que sea, u otros servicios similares, posiblemente tienen alguna sección de contenido original o exclusivo, y notarán que hay una categoría de YouTubers, pues a la medida de que se ha hecho más mainstream esta forma de entretenimiento, las televisoras empezaron a sacar contratos para atraer a todo el público de estos youtubers, que pues al chile, seamos honestos, son solo niños. Entonces no duden de que esos contratos les limitan y les controlan el tipo de contenidos que pueden crear. Por decirlo así, son manejados. Aparte, seamos sinceros, ¿se han puesto a ver las mamadas de Badaboom? ¿Y no se han puesto a pensar, esto es una chingadera hecho por Televisa? Por favor, a mí no me engañan. El caso de Diego Santoy, o mejor registrado como el asesino de las cumbres, fue una trágica historia que sucede cuando dos personas completamente inestables llegan al peor escenario posible. Diego Santoy y Erika Cos se conocieron en una discoteca y empezaron a andar casi de inmediato. Su relación se queda corto a tóxico debido a lo que vendría después. Después de 3 años de una pésima relación, Erika decidió terminar con Diego, porque se había convertido en un hombre muy agresivo, posesivo y celoso. En una noche, al intentar hablar su relación, Diego aparentemente le había propuesto un pacto suicida a Erika. Entonces la crónica del crimen es la siguiente. Un 2 de marzo del 2006, Santoy habría ingresado al domicilio con un pasamontañas y guantes de látex, y trepó por las paredes para ingresar a la residencia. Una vez adentro, se escabulló hasta la habitación de Erika para intentar convencerla de que continuaran con su relación. Siguieron discutiendo hasta la parte baja del domicilio, por la que los niños bajaron al escuchar la pelea. Ante la negativa de Erika, Santoy habría asesinado a su hermana de 3 años, María Fernanda Cos, y a Eric Azur, su hermano de 7 años de edad. Antes de huir, intentó degollar a su expareja y secuestró a la empleada doméstica. Luego robó un coche y se fue del estado junto a su hermano. 4 días después,
fueron localizados detenidos en Oaxaca mientras se trasladaban de un autobús con dirección a Guatemala. Cuando Erika Peña Cos se recuperó de las heridas de su cuello, declaró que su exnovio era el único culpable de haber asesinado a sus dos hermanitos como venganza por no haber aceptado de ser su novia de nuevo. Y hasta aquí hubiera quedado el caso, pues parece bastante obvio. Tenemos al culpable, un motivo, tenemos a los testigos, pero sin embargo la razón por la cual este caso agarró mucha atracción fue por los testimonios de Diego Santoy, quien había declarado, en especial con una infame entrevista con Adela Micha, que Erika había estado involucrada en los homicidios de sus hermanos. Ella supuestamente habría sido la responsable de asfixiar a su hermana. Afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba. Además, dio a conocer que él solo le ayudó a asesinarlos, ya que la chica lo había presionado para cometer ese crimen, aludiendo a una falta de amor hacia ella. Al final, toda la familia y prensa habían protegido a Erika, dejándola totalmente impune y con una investigación nula, mientras que a Diego se le sentenció a 71 años de prisión. Al final de cuentas, es México y las autoridades rara vez hacen su trabajo como debe ser. Entonces, ¿por qué se van a dificultar la vida cuando ya tienen al perfecto culpable? Al final del día, dos inocentes perdieron la vida y se debería de impartir la justicia correctamente. El alemán que jugó en las Chivas es como se le conoce a Hans el Güerito Friesen Buteket, un jugador de fútbol en la década de los 70 y los 80 que principalmente jugó con las Chivas, a pesar de que las Chivas se caracterizan solo por jugar con futbolistas de nacionalidad mexicana. Y técnicamente nunca rompieron esta regla, pues a pesar de su nombre y de su apariencia, Hans había nacido en Guadalajara. Sus abuelos fueron agricultores alemanes que emigraron a México y sus padres se conocieron y se casaron en Guadalajara. Concluidos sus estudios universitarios, debutó el 18 de diciembre de 1971 en un clásico ante el América, donde Chivas perdió 3-1. Y el Güerito pasó 3 campañas con los rojiblancos, donde jugó unos 32 partidos. La carrera de Hugo Sánchez fue un montaje de Televisa. Hugo Sánchez fue un futbolista mexicano que jugó con el Real Madrid durante la década de los 80, originario de la Ciudad de México y Puma por excelencia. Empezó a jugar en los equipos nacionales, donde su trayectoria fue en ascenso hasta llegar al fútbol español. Toda su carrera está galardoneada y de hecho en el año del 2000 fue declarado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor futbolista mexicano del siglo XX, el mejor futbolista del siglo XXII en CONCACAF y el número 26 del mundo en el siglo XX. Según una historia, en 1988, en un partido del Real Madrid dentro de la Liga Española, Hugo Sánchez vio la posibilidad de meter un gol, pero no llegaría a la posición perfecta, de modo que retrocedió para encontrarse con la pelota de espaldas a la portería. Hugo se impulsó con la pierna derecha para golpear el balón con la izquierda a 2 metros del suelo, en lo que fue la chilena perfecta. Durante 3 minutos enteros lo ovacionaron. El árbitro se le acercó a Hugo y le dijo: "Gracias por dejarme ser testigo del mejor gol de la historia". Y todos aplaudieron. Obviamente todo esto suena muy sorprendente, y esta entrada dice que todas estas exageraciones fueron solo un montaje orquestado por Televisa para poder darle buena imagen al fútbol y en general a México, incluso para reducir la xenofobia de los españoles hacia nosotros los mexicanos. Laurita Garza hace referencia a una canción de los Invasores de Nuevo León y los Tucanes de Tijuana, que a su vez está inspirada en la historia de una maestra, María Justina Cabrera García, quien según registros oficiales, el 1 de abril de 1954 asesinó a su novio Juan Manuel García Garza, quien le fue infiel y se casó con otra mujer. Lo asesinó a orillas del río Bravo, para después quitarse la vida. María, o Laura, como prefieran llamarla, se reunió con su novio cerca de la escuela donde ella daba clases, cuando de pronto se escucharon 2 balazos. Unos minutos después, un amigo de Juan Manuel encontró a la pareja tirados en el suelo. Y el hombre pájaro. Y finalmente terminamos con una nota en alto, con nuestra primera y espero que no sea la última entrada relacionada con la criptología, que es una semiciencia que estudia y se dedica a demostrar la existencia de animales y criaturas místicas o sobrenaturales, llamados críptidos. Los más populares serían como el pie grande, el monstruo del lago Ness, el diablo de Jersey, el yeti, etcétera, etcétera. La lista es muy extensa y de hecho díganme si les interesaría porque para mí es un tema que me intriga mucho, aunque sea solo por diversión. Entonces cuenta la leyenda que habita un ser sobrenatural por las montañas y los cerros de Monterrey, apareciéndose en la noche con sus enormes alas y un cuerpo sobrehumano. Lo apodaron como el hombre pájaro. Muy creativos, regios, muy creativos. La leyenda se popularizó desde los años 80, cuando hubo varios reportes de avistamientos de esta criatura.
Los reportes más comunes se sitúan en la zona de la Huasteca, pero hay quienes aseguran haberlo visto merodeando por el mismo Cerro de la Silla. Todos los testigos coinciden en la descripción del hombre pájaro, humanoide de aproximadamente 5 metros, con las alas extendidas de largo, de color negro y tiene ojos muy brillantes. El testimonio de un hombre dice que a finales de los 80 caminaba junto a su perro cuando de pronto encontró enormes huellas que parecían de humano plasmadas en la tierra. El perro comenzó a ladrar, pues cerca de los matorrales se escuchaban ruidos muy extraños. Pasaron los minutos y el ruido no cesaba, así que al señor Magaña se le ocurrió lanzar una piedra hacia los matorrales, para ver qué pasaba. Con ojos de asombro y escalofríos en el cuerpo, Magaña y su perro vieron salir a una criatura agitando sus grandes alas negras para emprender el vuelo hacia el río. Después el hombre se lo contó a todos sus vecinos, quienes comentaron que los cazadores de la zona ya lo habían visto antes. Con el paso de los años y la popularidad de la leyenda, se ha dicho que podría tratarse de una antigua especie animal que nunca se extinguió y que vive entre las cuevas de los cerros. Otros dicen que es vampiro, mientras que hay quienes aseguran que es un alienígena. Hasta la fecha se han reportado avistamientos, aunque muy reducidos, y sea cual sea la verdad, honestamente no me importa, mientras nos siga dando una buena historia. Y con esto hemos concluido oficialmente el segundo nivel del iceberg de conspiraciones mexicanas. Como siempre, muchas gracias por ver. Si viste todo el video, por favor comenta qué te pareció, cuál fue tu entrada favorita, tus opiniones o algún tema que quieras que aborde más adelante en el futuro. Deja un like si te gustó el video, y si en verdad te gustó, significaría el mundo para mí si lo compartes con alguien más a quien le pueda resultar interesante. La parte 3 del iceberg va a tardar un poco en salir, en lo que me la rifo para salvar el semestre, pero en lo mientras tengo pensado otros videos para que no haya mucho rato sin subir nada. Entonces, por favor, suscríbete para que estés al tanto del nuevo contenido. Sin nada más que agregar, coman frutas y verduras, abracen a sus abuelitos y recuerden, la verdad está allá afuera. Bye.